Vamos a tener, hermanos, tres momentos hoy. El primero de ellos es una presentación de otro curso sobre cosmovisión que me interesa particularmente alrededor del tema del aprendizaje. Del libro de Norman, capítulos 11 y 12, 13, que nos toca esta noche, me parece que el tema de definir el aprendizaje es clave. Y Norman nos echó una gran mano en ese aspecto. Capítulo 10 básicamente es, como dice su título, la aplicación de los objetivos y las metas. Para eso debemos tener bien claro capítulo 8, que en capítulo 8 fue donde se definieron los objetivos primarios, luego habla de los objetivos secundarios y en este capítulo 11 trata específicamente de las características del currículum. Una vez más, el vocabulario parece sacarnos si no somos docentes profesionales, pero eso no significa que no sea de utilidad para aquellos que somos o padres o ministros orientando a nuestros discípulos alrededor del tema de la educación que ellos brindan a sus hijos, etcétera. Quisiera hacer un comentario, por ejemplo, a veces alguien nos pide un consejo acerca de el trato que está teniendo con su hijo. Y curiosamente, con muy poca frecuencia, los consejeros hacemos una pregunta con respecto a la influencia de la escuela en la mentalidad de ese pequeño. Los consejeros podemos fijarnos en una variedad de cosas, cerrando el espectro a la relación padre-hijo y dejamos de considerar elementos de la cultura y específicamente el elemento de la influencia del currículo que la escuela secular está teniendo sobre el pequeño. Entonces, solamente un ejemplo de la utilidad de tener un entendimiento claro de la visión cristiana de la educación. Entonces, un primer momento, yo voy a compartir una presentación ahorita. Luego vamos con De Jong, capítulos 11, 12 y 13. Vieron que el 13 prácticamente era una pinceladita al tema de la evaluación. De Jong tiene todo un trabajo monográfico alrededor de ese tema. No tiene sentido ponerse a hablar mucho de los detalles de la evaluación si no se ha trabajado profundamente todavía el currículo. Así que nos dio algunas líneas generales, pero el tema de la evaluación tiene sentido cuando se define el currículo. Y este no es un libro ni un curso para definir un currículo. Simplemente nos da una silueta de los elementos que debiese tener ese currículum y posteriormente hablamos del tema de la evaluación. Y luego, la tercera parte la vamos a hacer en forma de mesa redonda, que son los capítulos 3, 5 y 6. ¿Qué pasó con el 4? Resulta que su servidor, cuando envió la traducción de este libro a la gente de la Fundación Calcedonia, iba completo. Yo sé que lo mandé completo. El capítulo 4 se llama Enseñando composición. De modo entonces que en la versión que tenemos solo dice gramática, matemáticas, capítulo 5, y enseñando cívica, gobierno y constitución. Entonces se saltaron enseñando composición. No sé por qué. Así que voy a ver si se los vuelvo a enviar y ellos lo quieren ingresar completo. Voy entonces a compartir pantalla con el permiso de ustedes. Muy importante creo esta parte que voy a compartir. Me avisan si lo ven. Entendiendo las cosmovisiones. Sí, sí se ve. Lo pueden. Perfecto, perfecto. Haciendo un repaso rapidito, vimos que las cosmovisiones tienen 6 características. Eso lo vimos casi al principio, en un repaso súper rápido. Dijimos que las cosmovisiones están conformadas por presuposiciones
que están ahí o llegaron ahí de forma consciente o inconsciente. Número 3, que tiene que ver sobre las cosas más básicas de la vida. Número 4, bueno, las primeras 3 dijimos que eran las más teóricas. Número 4, cuando este esquema se convierte a su vez en un modelo para el cambio del mundo. Es decir, tengo una lente para interpretar el mundo, pero también para cambiar. Porque Bueno, según mi cosmovisión, las cosas debieran estar alineadas de cierta manera. Y como no están así, entonces dedico esfuerzo, tiempo, dinero, como esto que están haciendo ustedes acá, que ustedes consideran que requieren un equipamiento de nivel de seminario para el llamado que creen que Dios tiene para sus vidas. Pues bien, esa es la número 4 y ahí es donde empiezan los conflictos. Número 5, dijimos que las cosmovisiones siempre están a prueba, porque cualquier experiencia que tenemos la tratamos de explicar en términos de nuestra cosmovisión. Y las cosmovisiones hacen clic proveyéndonos respuestas o no, ¿verdad? También proveyéndonos o no respuestas en el caso que no fuese satisfactoria la respuesta que nos da, entonces hablamos de 3 posibles respuestas. La primera, la negación, cuando digo, no, esto en realidad no está pasando. Y entonces no pruebo, no me atrevo a probar mi cosmovisión. Dejo enteras las creencias, pero es que tal vez ni siquiera sé cómo es que se prueba las presuposiciones a raíz de la experiencia que he tenido. La segunda, muy típica de los jovencitos, es agarrar toda la cosmovisión y tirarla a la basura. Como la cosmovisión no le proveyó una respuesta que él juzga satisfactoria, en lugar de hacer un trabajo maduro de revisión de la cosmovisión, la elimina completamente. Y la tercera respuesta, la responsable, es cuando esa cosmovisión me parece no dar una respuesta, entonces lo que debemos hacer más bien es ir a nuestra fuente epistemológica. Esta armazón, entonces, una armazón conceptual con la cual el estudiante entra al aula, lo condiciona, lo orienta, lo guía, puede ser que mal orientado, pero a fin de cuentas es lo que le guía y lo que va a condicionar si va a aprender o no va a aprender lo que vamos a enseñar. Ahora, recordemos desde la perspectiva que estamos aprendiendo que son 5 los grandes objetivos primarios. ¿Lo quieren recordar? 5 son los grandes objetivos primarios de la educación. Y son, queda clara la última idea. Es decir, que no solamente estamos hablando de unas cosmovisiones teóricas, sino que en el momento que se adoptan, ellas ya condicionan, si queremos usar incluso el verbo determinan, qué es lo que vamos a querer aprender y qué es lo que definitivamente, aunque nos lo enseñen, nos vamos a informar al respecto. Por eso, en aprendizaje, vamos a distinguir entre aquello sobre lo cual estamos informando al estudiante y aquello que en realidad está aprendiendo. Por eso es tan importante tener capítulo 8 tan claro respecto de lo que son objetivos primarios y secundarios. Pero me interesa terminar esta parte, así que voy de nuevo a ver si logramos a donde quiero que se fijen. Esto ya lo conocemos, pero aquí es donde está el asunto. ¿Qué es la palabra agenda? Aquí. Pueden ver, ¿verdad? La pantalla donde dice nuestras presuposiciones se establecen
nuestras agendas, tanto para la vida personal como para la vida social. ¿Lo están viendo? Sí, Ok, ok. Porque Sí, esta es la señor. parte que me interesa antes de pasar al libro con Norman. Una vez que escogemos, abrazamos, adoptamos una presuposición, esa presuposición o ese conjunto de presuposiciones nos predisponen a la manera como reunimos la información. Y eso nos interesa muchísimo, porque a fin de cuentas el proceso de aprendizaje es un proceso de recopilación de información. El docente, el padre de familia, como menciona Norman, el maestro es el que conoce la asignatura, el contenido, y conoce también al estudiante. Entonces están juntos explorando la información, colectándola, interpretándola, y puede ser que el estudiante simplemente la observe, la reconozca, la identifique. En nuestro entorno a eso le llamamos saber. ¿Ok? Y puede ser que haga un quiz y que esa información la reconoce, la distingue, puede escribir un ensayo, pero no la va a integrar a su sistema de creencias. Por supuesto, 2 más 2 es 4, la verdad objetiva la tenemos de manera periférica en nuestra vida, porque las presuposiciones, recuerden, son sobre las cosas más básicas de la vida. Existe Dios, existe el bien y el mal, cuál es el fin último de la vida, etc. Entonces, todo el conocimiento periférico, idioma, historia, geografía, cualquiera que este sea, eh, estará ahí siempre disponible para la persona que ame, sirva, obedezca, sepa y sea libre. ¿Ok? La colocará ahí en algún lugar, en algún anaquel, no la integra a su vida, sabe cómo reunir esa información, pero también sabe dónde ubicarla una vez que la ha reunido. Yo obviamente no soy marxista, ni en broma, pero los marxistas que me escuchan hablar de marxismo dicen que efectivamente eso es lo que enseña el marxismo. Es una información que tengo ahí y que uso, pero que obviamente no está integrada a mi sistema de evaluación de la realidad. Así que sí lo aprendí en un sentido periférico, pero no está integrado en mi sistema. Entonces, lo que Norman llama aprendizaje es la integración de la verdad al sistema de razonamiento o juego de presuposiciones. Yo espero que eso quede bastante claro, porque entonces nos va a ayudar en una serie de elementos que vamos a ver dentro de un ratito en el capítulo. Entonces, número 1, determinan cómo se reúne la información. Número 2, determinan cómo se analiza la información. De hecho, hay una parte, ¿verdad? En el libro de Norman, un capítulo completo que él le dedicó a esto. Está en los primeros, ¿verdad? A ver quién lo recuerda. Es el capítulo 4, el dilema del análisis. Porque cualquier ejercicio de análisis, sea de la historia, de un texto de la Biblia, etcétera, esa capacidad de análisis está determinada en gran medida por las presuposiciones que ya he abrazado. Entonces nunca analizo de forma neutral, nadie analiza de forma neutral. ¿Okay? Nadie es 100% objetivo cuando está analizando la realidad. ¿Okay? Todos nos acercamos a ella a partir de algún punto. Ese no es el problema. El problema es si ese punto es verdadero. En el caso del cristiano, el interés es si ese punto viene de Dios, si su centro epistémico viene de Dios.
Así que cada vez que el profesor dice, analicemos esto, separémoslo en sus componentes, lo que alguien determine como un componente estará guiado por la cosmovisión que ha abrazado. ¿Ok? Número 3. También determina cómo se presenta la información. Quiero comentar una verdad, ¿verdad? Dice el padre o el docente. Pero incluso la manera que escoge para presentar esa información estará determinada por la cosmovisión que haya abrazado y el conjunto de presuposiciones que guíen su vida. Así que como pueden ver, la influencia en la agenda personal juega un papel tremendamente grande y para los maestros entonces nos interesa muchísimo cómo este conjunto de presuposiciones está, ya sea cerrando a nuestro alumno al aprendizaje o no. ¿Por qué será que, por ejemplo, de toda la bibliografía puritana acá en América Latina, nuestro mayor interés haya sido traducir las obras de piedad de ellos? Me refiero a que se han traducido sus libros de sermones, de evangelismo, la oración, doctrina, pero eso es por cómo somos nosotros en América Latina y cómo vivimos la fe, fundamentalmente desde la piedad. Así que hay un corpus de literatura puritana que también tiene que ver con jurisprudencia, gobierno, política, pero a los latinos no nos interesa. Vean el número de conferencias que tenemos acerca de soteriología y santidad y vida privada personal, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Bueno, porque tenemos una serie de presuposiciones en nuestro DNA evangélico protestante latinoamericano que nos dice, vamos a reunir esta información y no aquella. Vamos a analizar esta información que ya recolectamos de esta manera, pero no de aquella. Y cuando ya la hayamos analizado, la vamos a presentar de esta forma y no de aquella. ¿Ok? Muy importante. Y por último, y no menos importante, porque está de último. Una vez que hemos presentado la información, ¿qué es lo que se desea que las personas hagan con esa información? Hace gracia, por ejemplo, cuando alguien le pregunta a otro, ¿de qué trató el sermón la semana pasada? Eso es igual una perspectiva griega de la educación, que es acordarse de datos. La pregunta debiera ser, ¿qué hiciste con el sermón de la semana pasada? ¿Ok? Desde la perspectiva cristiana, el aprendizaje tiene que ver con la integración de la verdad de Dios al sistema de creencias y por lo tanto, ahora ese sistema de creencias o cosmovisión ve lo que no podía ver, analiza lo que antes no analizaba a la manera en que lo hacía. Está listo para presentar información que antes no presentaba. Así que la expectativa por sí sola, cuando dicen, por ejemplo, el maestro debe tener grandes expectativas sobre el alumno. Sí, pero la expectativa del maestro por sí sola no obra ningún milagro en un estudiante que no está interesado en integrar a su sistema de creencias una verdad cristiana, ¿verdad? Así que aquí lo tienen. Esto es muy, muy sencillito, pero tremendamente dinámico y con unas consecuencias o repercusiones tremendas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Okay? Quisiera cerrar con esta parte. Todas las ideologías y culturas modernas están edificadas sobre presuposiciones frecuentemente ocultas o presentadas de manera inadecuada o incluso se les oculta a la gente. Por eso aquí es tan importante tener en claro un concepto que se llama condiciones previas.
¿verdad? Como dije hace rato, ¿cuáles son las condiciones previas que nos, que nos llevaron a considerar que el mayor valor de la literatura puritana es la piedad? Hay unas condiciones previas. Entonces nos encontramos con una acción o realidad presente, pero entonces decimos, a ver, ¿cuáles eran las condiciones previas que llevaron a este evento, a esta decisión, a este acto? Así que ahí lo tenemos. Esto, bueno, en apologética presuposicional, es este estudio y de la claridad de las condiciones previas a una creencia, por ejemplo, porque la gente no tiene creencias así en el aire. Primero fue una serie de condiciones previas que le llevaron a la conclusión de que ese aprendizaje era precisamente el que ella o él estaba necesitando. ¿Okay? Y por último, todo razonamiento que pretenda ser claro y toda agenda que desee ser correcta se basan en identificar las presuposiciones de pensamiento que sean aplicables al tema que se esté considerando en el momento. Pensemos en esto. Cada vez que hacemos una pregunta, es porque hay condiciones previas que nos llevaron a la conclusión de que nos faltaba ese dato. Bueno, pudiera ser porque no quedó claro, pero el solo hecho de plantear una pregunta habla entonces de la necesidad de identificar aquellas presuposiciones que son necesarias para seguir creciendo en el aprendizaje. Es decir, que requiero clarificar algunos asuntos previamente antes de avanzar a la siguiente etapa de aprendizaje. Ok. Y en este sentido, entonces, Norman nos ha ayudado muchísimo. Ok, muchísimo, muchísimo. No sé cuántos conocen la literatura evangélica que hable sobre los temas de la enseñanza de la Biblia. Me imagino que vienen a su mente una serie de libros, algunos muy, muy bonitos, muy prácticos, muy simpáticos, muy amenos de ser leídos. Sin embargo, cuando se leen estos libros, uno tiene la sensación de que afuera el mundo está maravillosamente bien. ¿A qué me refiero? El autor, además de contar bastantes chistes, nos dice que la enseñanza de la Biblia se debe hacer sobre la base de conocer al estudiante, y Norman nos va a hablar de eso en un ratito, conocer la lección, y estamos entonces tan concentrados en los elementos internos del aula, y muchos de los libros se concentran mayormente en la enseñanza en la escuela dominical, y no hacen ninguna referencia o muy poca referencia a lo que sucede en la cultura. Como que no es consciente de la calidad. Cuando digo calidad me refiero no a que sea de buena calidad, sino al carácter de la educación humanista que sucede afuera. Y entonces, al hacer unas recomendaciones a los maestros de jóvenes, por ejemplo, que incluyan más juegos, que compren pizza para los muchachos, como que afuera no está pasando nada. Como que los muchachos saldrán y no tendrán que enfrentarse a mayores dilemas, salvo regresar al aula de escuela dominical 8 días después, ¿verdad? Entonces son estos manuales que no hacen referencia a lo que sucede en la cultura y por lo tanto no serían aptos para un curso de filosofía cristiana de la educación, ¿verdad? Se repito, sería literatura interesante, bonita, entretenida también, pero no que esté a la altura de un curso de nivel de licenciatura de filosofía de la educación, donde tengo que considerar elementos como la filosofía predominante en todas las áreas de la vida y cómo éstas se están volcando al currículum escolar y cuáles son sus propósitos e intenciones
para con nuestros hijos, para con nuestros jóvenes cristianos. Si hay algún par de comentarios antes de pasar al capítulo 10 de Norma. Donald, eso que usted dijo Adelante, al final, hermano. eso que usted dijo al final, yo esas prácticas las he visto en iglesias, donde después de mucho tiempo están entreteniendo a los jóvenes con pizzas y hamburguesas. Al final, yo lo he escuchado, se dejan de decir, los muchachos ya cuando entran a la preadolescencia y ya entran a una edad de 15 años, se dejan de decir, no, es que ya estamos cansados de pizza, ya no nos gusta eso. Y no se van al meollo del asunto, educarlo cristianamente hablando, no estarlos entreteniendo, sino darles lo que dice la Biblia y lo que enseña la cosmovisión bíblica. A veces nosotros en nuestras iglesias caemos en ese error, ¿verdad? Por estar entreteniendo a los jóvenes con métodos así, no les damos el valor de que ellos vean la realidad de las cosas, porque ellos creen que la educación cristiana, así así lo veo. ¿Qué es eso? Que le estén dando pizzas y hamburguesas a uno. Pero es un error que cometemos a veces. Sí. Ok, por cualquier cosa, ¿verdad? El error no está en la pizza ni en la hamburguesa. A todos nos gusta y todos comemos. Ese lugar que ocupan estas cosas, Sí. pues es normal, debiera haber un buen ambiente de camaradería, pero Norman Don dice, concéntrate en los objetivos primarios. Lo mismo sucedería en una familia cristiana, ¿no? Que también estamos desarrollando un currículo interno en nuestro hogar. Queremos que nuestros hijos, amen a Dios, obedezcan a Dios, sirvan a Dios, adquieran conocimiento y que sean hombres libres. Así que tenemos las mismas metas primarias de una educación o de una escolarización cristiana. Entonces, estos elementos no son per se malos. El asunto es qué lugar ocupan en el todo, qué es lo que las generaciones están entendiendo que son las metas primarias de quienes trabajamos con ellos, tanto padres como docentes. Por supuesto, tenemos que ser muy claros. Esto es lo que busco. Esto es lo que busco. Que ames a Dios, obedezcas a Dios, sirvas a Dios, adquieras conocimiento, lo filtres por la palabra de Dios y que seas libre como un esclavo de Cristo. Está súper claro. No hay donde perderse. Y por supuesto, andaremos en bicicleta y jugaremos voleibol y jugaremos básquetbol, pero las metas primarias están muy claras. ¿Ok? Donald. Adelante. Estoy tratando de recordarme de un libro que tiene la editorial escrito por el pastor Nick Lamé de Mente Cristiana. Él sugería en el libro de que un buen currículum para por lo menos desarrollar la cosmovisión es el estar enseñando los catecismos a nuestros hijos, porque en el análisis que él hacía, en el catecismo se podía desarrollar bien lo que era el concepto de Dios, concepto del hombre, concepto del mundo. Entonces, en esta parte que has venido hablando sobre currículum, quisiera tal vez ¿qué te parece el comentario, verdad, sobre los catecismos y las confesiones? Que yo creo que muchos de mis hermanos que están aquí presentes entienden a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Catecismos, por lo menos estándares de Westminster o catecismo de Heidelberg o confesión belga, ¿verdad? Entonces, nada más. Ok. No, magnífico. Diré de entrada, por principio, excelente. El asunto es que el catecismo no es el fin último. ¿Ok? Como estamos hablando de educación, de lo que estamos hablando es
desde la interpretación de la realidad, desde las grandes verdades de la fe. Así que el catecismo nos servirá para tener presente las grandes verdades en progresión por el orden en que nos son presentadas en las diferentes confesiones y catecismos. Y luego habrá preguntas que tendremos que hacer sobre cómo aplican en el entorno de la cultura del conocimiento. Ok, yo digo en el catecismo de Heidelberg que no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por mí, etcétera. ¿Qué tiene que ver eso con la carrera universitaria que voy a escoger próximamente? ¿Qué tiene que ver eso con el empleo que estoy pensando adquirir? ¿Qué tiene que ver eso con esa relación de llamada de noviazgo en la que pienso involucrarme, ¿verdad? Entonces, el catecismo no es el fin en sí mismo. El catecismo es herramienta para los fundamentos de esta verdad, pero la educación tiene que ver con la incorporación de esas verdades al sistema de creencias para la interpretación de la realidad. Entonces, no es conocer el catecismo para interpretar el catecismo, es aprender el catecismo para interpretar la realidad. Y esta es la parte tal vez donde los docentes y los padres de familia en particular sepan cómo ir de las preguntas que contiene el catecismo a las otras preguntas que tienen que ver con la realidad propiamente que viven sus hijos. Pero como repito, en principio, el comentario es excelente y lo avalo totalmente. Si quiere un poquito de orientación sobre el arte de catequizar en Contramundum, hay 4 capítulos del libro de mi tocayo Donald Van Dyke, muy buenos, incluyendo un modelo de cómo se lleva a cabo una sesión de catequización a puro diálogo. Muy, muy bueno. Muy bien. Hay una pregunta, Donald, perdón. Adelante. Sí. Dice Aldi que el catecismo de Heidelberg es más que todo devocional. Ahora, ¿los documentos de Westminster pueden tener alguna aplicabilidad en ese campo de educación? Ok, nada que contenga la palabra de Dios es estrictamente devocional. Sí tenemos, lastimosamente, algo devocionero en el mundo evangélico, que son cucharadas de pedacitos de la Biblia mezclados con dulce y miel, pero no, en una doctrina seria, como la que contiene el Catecismo de Heidelberg, por supuesto. De hecho, uno de los manuales de Clear que se llama El precio de pertenecer, yo lo usé con muchachos de 9º año, con bastante buen suceso. Por algunas otras razones no lo volví a usar con ese grupo debido a la cantidad de adaptaciones que tenía que hacer mayormente, pero el contenido propiamente del catecismo para razonar, porque se trata de razonamiento crítico. ¿Por qué tenemos esta respuesta aquí? ¿Por qué este texto es el que ellos escogieron para darle base a esta aseveración, verdad? Así que tanto Heidelberg como los estándares de Westminster, excelentes para incorporar a un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por su lado, Elías, ¿ok? Ajá. Elías también hace, sí, la observación de un punto que ya entre nosotros está súper claro: la unidad del conocimiento. No tiene el autor que mencionar estrictamente que usted diga, a ver, ¿dónde habla aquí mi catecismo de las carreras universitarias? ¿Verdad? No lo va a encontrar. ¿Dónde habla aquí de la clonación? Pues no lo va a encontrar. ¿Okay? ¿Dónde habla aquí del papel de los impuestos? Y específicamente el impuesto que hay en mi país, no lo va a encontrar, pero sí requiere que ese fundamento, debido a la unidad de conocimiento, por supuesto que puede inferir a partir de las grandes verdades de la escritura, aplicaciones para esas otras áreas. No sé si les pasa, pero ese es un cristiano, dice, hermano, ¿no tiene un libro sobre
cómo predicar en el libro de Proverbios, pero en una serie de 3 sesiones y que sea los sábados entre 4 y 6. Unos títulos tan precisos, ¿verdad? Que es difícil darles un poco de orientación porque cree que para todo existe un manual así con esa precisión. Así que sí, muy claro esto de la unidad del pensamiento que Norman comenzó desde el principio. Vamos a capítulo 10 porque si no, no vamos a tocar lo que nos corresponde. Hermanos y hermanas. Capítulo 10. Si hay un capítulo que es, 11. Si hay un capítulo, hermanos, en este libro que es muy fuerte, es el 8, ¿verdad? Además de muy grande, 86 páginas, solo ese capítulo. Pero ese capítulo nos permite tener esta claridad con respecto a objetivos, pero ahora viene la parte de la implementación. No quiero hablar solamente de lindos objetivos y de lindas metas. Y De Jong se pone crítico, ya lo vieron. Aquí agarra al doctor Frank Cassell, que llegó a Dordt College, allá en Iowa, a dar esta conferencia. Y ahí enumeró 4 características comunes de los buenos maestros. Conocen su asignatura, están interesados en su asignatura, conocen a sus estudiantes y están interesados en sus estudiantes. Pero luego De Jong le cayó encima, ¿verdad? Y eso que dice que con mucho cariño, ¿verdad? No era con el fin de atacarlo directamente, pero cuestiona profundamente este tipo de aseveraciones, diciendo que incluso uno puede llegar a ser culpable de ingenuidad teórica, lo mismo que de una apostasía centrada en el hombre. ¿Qué les pareció esa frase? Ya, bárbaro. Para los que están en la radio, a quienes saludamos, sea bárbaro, es una expresión muy de Costa Rica para decir caramba, para un poco de traducción también. ¿Qué les parece esto? Porque a primera vista parecen buenos consejos y es el tipo de consejos que daría cualquier educacionista no cristiano. Un buen maestro conoce su asignatura, conoce al estudiante, etcétera. Pero De Jong dice que aceptar las explicaciones seculares, superficiales de esos 4 puntos, sería que uno se vuelva culpable de ingenuidad teórica. Y hermanos, si hay algo que De Jong nos enseña en esta parte, creo yo, es lo cuidadosos que debemos ser con las definiciones. ¿Estamos de acuerdo? Lo cuidadoso que debemos de ser con las definiciones. Y con respecto a qué dice esto, bueno, a las explicaciones superficiales, seculares, con respecto a la enseñanza. O sea que los pensadores seculares tienen mucho que decir acerca de la enseñanza. El dilema es que nosotros nos traguemos eso, ¿ok? Ese es el problema, de manera acrítica. O que terminemos bautizándolo con algún par de versículos bíblicos y lo convirtamos en supuestamente enseñanza cristiana. Ok, quiero oír si esta parte, por favor. ¿Cómo les suena esta afirmación? ¿O se está poniendo muy rígido, muy estrecho De Jong al cuestionar esas aseveraciones? A mí me suenan bonitas, pero luego que hacen el análisis, la explicación de hacia dónde conducen, encontramos la razón de su crítica. Pero ¿cómo les sonó de entrada? Ya, a ver si yo entiendo. Digamos, si uno ve el modelo de nuestro Jesucristo, él conocía a sus discípulos. Pero, ¿qué se llama secularmente conocer a un alumno? O
O sea, eso varía mucho y es muy relativo también. Claro. Es lo que Ok. creo y entiendo. Correcto. ¿Qué diría un educador o educacionista secular acerca del estudiante? Un montón de cosas, pero Claro. más bien, ¿qué no diría? Mm. ¿Qué no diría con respecto a él? Y aquí en esta partecita, esta partecita es donde De Jong le da una muestrita al clavo. Claro. Para conocer a un estudiante por lo que verdaderamente es, necesitamos ir al creador del hombre. Esos educacionistas no nos dirán que el estudiante es un pecador. Mm. Ellos no entenderán los efectos no éticos del pecado. Ellos no entienden el asunto de la cosmovisión que acabamos de ver hace rato y cómo las presuposiciones no cristianas afectan el proceso de aprendizaje verdadero. Todavía ese estudiante puede aprender inglés y datos históricos y sacar la raíz cuadrada de un número. Ese no es el dilema. Pero el aprendizaje en términos bíblicos estará muy lejos de darse si conocer al estudiante no toma en consideración en conocer al estudiante como Dios lo conoce. ¿Lo tenemos ahora sí claro? Amén. Hermano, un comentario. Adelante. Yo discierno, o digamos, de esta lectura, es que sí se puede conocer, digamos, como dice ahí el escritor, de esas tres formas, al estudiante, la materia y ser versado, pero volvemos a lo que usted ha dicho, digamos, lo que dice ahí el libro, que verdaderamente para conocer al hombre, en cierta medida, relativamente, ¿verdad? Debemos verlo con los ojos de la fe en Cristo, ¿verdad? Correcto. Verdaderamente, sí. Y de esa observación, de ahí sacamos una metodología auténticamente cristiana. Por eso no podemos copiar una metodología de orden conductivista, por ejemplo, para un estudiante que Dios dice que no es un animal. Estos señores hacen observaciones en animales, en palomas, en monos, en cerdos, encerrados en jaulas, etcétera. Se leyeron bastante adelante. Y de ahí es que derivan. ¿Qué les parece? De ahí, observando animales, es que derivan normas que luego son incorporadas a la práctica pedagógica. ¿Qué tal? Pero eso es porque hay, recuerdan, condiciones previas. ¿Cuáles son las condiciones previas? El hombre es un animal, es de un orden superior, porque tiene conciencia, pero eso no quita el hecho que es un animal. Por lo tanto, como no podemos hacer pruebas agarrando a los hombres de verdad y metiéndolos en cajas y etcétera, agarramos animales que son de la misma categoría y de ahí derivamos lo que debiera ser los principios de educación, llámese educación condicionante, para que entonces el estudiante aprenda. ¿Qué tal? Así que estos consejitos, que a primera vista nos pueden parecer bien, el educador cristiano trae su lupa cristiana y entonces dice, sí, estoy de acuerdo en conocer la asignatura como Dios dice. Claro que estoy interesado como Dios dice. Quiero conocer a mi estudiante como Dios dice. Y conocerlos a la manera de Dios. Bueno, eso es fundamental. Sí, adelante. No, nada más era para ese aspecto, ¿verdad? La parte de la definición de los términos. Entonces, en lo que él se está refiriendo de ingenuidad teórica, es el hecho de que no está tomando la fuente de todo conocimiento que es la escritura. O sea, Correcto. él comienza dando un par de sugerencias y no comienza dando el punto de partida de todo conocimiento, ya sea mi asignatura o el estudiante o lo que espero de él. Debe ser todo, o sea, la única fuente es ahí. Por eso es que lo llama ingenuo o ingenuidad teórica. Correcto. Perdón, y podría ser Adelante. también
Adicional a esto, el que no tomó en cuenta la inexistencia de la neutralidad, porque muchas veces, claro, uno llega a estas conclusiones rápidas y muchas veces las abrazamos porque ignoramos ese principio que obviamente cuando lo entendemos y lo aplicamos a todas las áreas de la vida, ponemos mayor atención en todas las definiciones, en todas las afirmaciones. Pero si no está claro el punto de que no existe realmente neutralidad, obviamente vamos a ver todo de manera distinta. ¿Correcto? Usted recibe una carta de la institución donde su hijo estudia y va a hablar de desarrollo académico, mentalidad del ciudadano, el ciudadano universal y todas las expresiones. Todo eso está ahí montado. Va a la institución donde estudia su hijo para hablar del currículo con el maestro y el maestro le hablará de lo mismo, ¿no? De la famosa educación costarricense y de la malla curricular y de los temas transversales y todo eso necesita ser filtrado. ¿Ok? Así que esta partecita es muy importante, por eso también decidí comenzar con la presentación inicial para que entendamos qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Cuál es el fin de la enseñanza? Y aquí empieza una discusión algo extensa, que si la enseñanza es comunicar lo que uno desea comunicar. Y de John poco a poco va desgranando el hecho de que estas definiciones son incompletas, que si solo está el docente, que si solo está el estudiante, que si enseña una asignatura a un estudiante o que si enseña una asignatura y al estudiante. En fin, esa parte, aunque De Jong lo amplía, ¿verdad? Tiene el objeto de que notemos lo absurdo, pero a primera vista nos parece interesante, ¿no? La enseñanza es la comunicación de aquello que uno desea comunicar, pero también nos ilustra que cuando un docente o incluso un padre cree estas cosas, por ejemplo, se da la carrera por terminar el contenido de un libro, porque el profesor tiene que entregar un reporte de que cubrió el libro completo, porque si no los padres entrarían en pánico porque no se ha cubierto todos los temas que el chiquito necesita para hacer examen, ¿verdad? Hay una discusión interesante sobre enseñar. ¿Hay alguna anotación que hayan hecho al respecto? La discusión gramatical de enseñar. ¿Hicieron alguna notita por ahí? Me llamó mucho la atención. Que si se enseñaba algo o si se enseñaba a alguien. ¿Qué era el asunto? Bueno, en ese orden hay una afirmación consistente con toda la filosofía propuesta en este libro. El fin debe determinar el medio y no viceversa. Una vez más, la metodología no puede ser una simple copia de una metodología no cristiana con el fin de tratar de enseñar, amar a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios, que son los objetivos primarios. Por supuesto, a esta altura, quizá alguno de nuestros oyentes en la radio especialmente piense, pero ¿qué tiene que ver eso? Las asignaturas son neutrales. La capital de Estados Unidos sigue siendo Washington, ya sea un cristiano o un ateo. Costa Rica está bañada por dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, independientemente que me lo diga un ateo o no. Pero es que la educación no es solamente el traspaso de ciertos datos. ¿Ok? No es solamente el traspaso de cierta información. Eso lo hace Google bastante bien. Sino las herramientas para interpretar la realidad, incluyendo los asuntos abstractos, como los valores,
la existencia de Dios o no, el papel que juega Dios en el desarrollo de la vida, etcétera. Así que es el fin lo que debe determinar el medio. Cuando un padre lleva a su hijo a una institución educativa, el medio ya está definido. Y ese medio está diseñado para un fin y no es la cultura cristiana. ¿Quedamos claros con eso? Esto nos ayuda a entender eso. Llegamos a una institución y ahí ya hay un medio, una cultura, un currículo. Y no se diseñó pensando en impulsar una cultura del reino de Dios, como dice Efesios 6:4. Es pecado que un padre deje ahí a su hijo. Si no tiene ninguna otra opción y tiene que hacerlo, entonces eso le da una idea del tipo de trabajo que va a tener que hacer en casa. No se lo puede dejar a la iglesia que le resuelva en 40 minutos de escuela dominical las 40 horas de trabajo semanal, enfrentando un medio que está diseñado para un fin muy distinto del fin propuesto por Dios para ese niño. ¿Ok? Hay una discusión posterior sobre las funciones de no enseñanza. Una vez más, esto es en la parte de la discusión gramatical. Algunos docentes que llegan a decir, bueno, a mí me pagan por enseñar historia y cuando termino de dar mi clase ya no estoy enseñando. Eso es por una concepción particular de la enseñanza como tal. Así que hay funciones de no enseñanza en la escuela. Claro que no. Pero solo una perspectiva cristiana recoge todos los elementos de la vida, tanto de la escuela como del hogar, para estructurarlos alrededor de los objetivos primarios de la educación cristiana. En una segmentación del conocimiento también está la segmentación de las funciones. Entonces diríamos lo mismo, hay funciones de no enseñanza en el hogar. ¿Hay algún momento en que los padres ya no estén enseñando? Cuando mamá está cocinando, ¿está enseñando o no? ¿O solo es enseñanza cuando se sienta formalmente con un libro abierto? Y cuando papá sale a trabajar, ¿está enseñando valor alrededor del concepto del trabajo? Y cuando viajan juntos a un momento de relax, ¿están enseñando los papás o ese es un entorno de no enseñanza? Y igual en la iglesia, ¿hay funciones de no enseñanza en la iglesia? ¿Hay algún momento en que en la iglesia no estemos enseñándonos los unos a los otros? A eso me refiero con esta discusión gramatical de la enseñanza y que Norman entonces se mete con lujo de detalles para que aprendamos que no hay tal cosa como funciones de no enseñanza. ¿Qué notita tienen sobre la relación entre calidad y cantidad? ¿Alguna notita? Porque esta es otra parte de la discusión, que a mayor cantidad de material significa que la calidad de la enseñanza en esa escuela es mejor. Es otro concepto. ¿Tiene notitas al respecto? Yo la marqué aquí en verde, yo había página puesto, anotado, 228. sí, justamente había anotado el mismo párrafo que usted. Porque, perfecto. Sí. Compártelo tú entonces. No, es que justamente mientras estaba leyendo esto, lo vinculé con los consejos de profesores en la escuela pública que trabajo, porque las discusiones se basan precisamente en cubrir la mayor cantidad de objetivos que tiene el currículum, más que en el aprendizaje, la formación, que lo que esté en el currículum le sirva realmente al chico en la vida real. El énfasis está en que podamos ampliar la mayor cantidad de conocimiento. Ahora, sin tomar en cuenta que a pesar de que tal vez aumenta la cantidad de conocimiento, la profundidad es mínima y generalmente uno está memorizando para el examen, utilizando principalmente la memoria a corto plazo más que la memoria de largo plazo.
Justamente por eso me llamó mucho la atención ese párrafo. Muy bien. ¿Alguna otra observación? Yo voy a hacer una vinculación con el capítulo, solo que no tengo la página en español, es en el capítulo 1. Capítulo 1, pero mientras tanto, si alguien tiene otro comentario al respecto de que aquí en Costa Rica es bastante, un comentario bastante común. Se consideran que las mejores escuelas dejan más trabajo, más lectura, los exámenes son más largos y el padre juzga que eso es una educación de calidad. Por supuesto, condiciones previas nuevamente. Es esta discusión gramatical de entonces, ¿qué es la enseñanza? Nuestros tipos, aquí que gozamos de una clase política llena de corrupción, etcétera, se criaron con esta educación. ¿Ok? Pasaron por esas aulas y por esos momentos de la era de oro de la educación costarricense. Así que no está diciendo Norman que sea malo y que necesariamente el hecho de que haya menos cantidad es mejor calidad. Es una discusión sobre el hecho de la naturaleza, de los objetivos y visión del propósito de la enseñanza. ¿Okay? Si al final de cuentas toda esa cantidad el estudiante la va a votar, o son datos superfluos, o son unos que yo sé que me voy a encontrar en Google, pues me preparo para lo que Elías ha dicho, un quiz, una prueba rápida, pero no tengo el interés de incorporar esos valores a mi sistema de razonamiento. En este contexto, la obediencia sigue siendo la demanda primordial de Dios. ¿Okay? La obediencia sigue siendo la demanda primordial de Dios, más que la cantidad de material asimilado. Al final del capítulo 1, a ver si todavía, bueno, aquí está el índice, pero el capítulo 1 es larguísimo, ¿verdad? Ay, qué lástima, me llevaría algo de rato ubicarlo, me imagino. A ver, el papel de la fe. Hay un diagrama de unos círculos concéntricos. Ustedes tienen ahí el número de página, casi al final del capítulo 1. Casi al final del capítulo 1. Ajá. 52. Página 52. 52. Pues ya la pasé. Okay. No es el 65 y el 64 páginas. No, esta exactamente 52. La 52. 52, sí. Sí, volviendo al diagrama que presenté al principio. Aquí hay una gran cantidad de verdades que orbitan alrededor del corazón de uno y del estudiante también. No tiene el estudiante la intención de llevarlas hasta el centro. Okay, eso es lo que debemos de entender por las cosmovisiones y lo que vimos al principio en el diagrama. Hay verdades que tomarán una mayor cantidad de tiempo, ¿ok? Por el tema del dolor, capítulo 12, porque el 13 es sobre la evaluación. Y entonces hay unas verdades que deliberadamente las llevaremos muy lento porque producen una gran cantidad de dolor en nuestra vida. El conocimiento que no va para el centro lo hacemos orbitar alrededor de nosotros. Repito, son los datos de las asignaturas que ya sabemos cómo ubicarlas. ¿Ok? Me enseñaron reglas matemáticas y se quedan ahí orbitando, integradas a mi personalidad. Es decir, que recuerdo esa información, desecho una gran cantidad de otra información, pero estamos hablando de las verdades que son esenciales.
Así que la cantidad de materia alrededor del estudiante, a fin de cuentas, por la cosmovisión que tenga, desechará aquello que considera que no tiene que ver con el corazón de su ser. Aun cuando esa cantidad sea buena y útil, la va a desechar, porque ya vimos que las presuposiciones que ha abrazado determinan o condicionan cuáles serán las verdades que estará dispuesto a abrazar y aprender. Ok, vuelvo al... Una pregunta. Adelante. Bueno, en capítulos anteriores, no recuerdo si es el 2 o el 3, no recuerdo, educación la definía Norma como el establecer creencias, ¿verdad? Establecer creencias. Diferente a esta definición, ¿verdad? Que es una definición más superficial o más general, ¿verdad? Que es comunicar, ¿verdad? Conocimientos o el conocimiento que uno quiere. Establecer creencias, pues implica pues ir al centro ahí de esta cosmovisión, ¿verdad? De establecer nosotros esas presuposiciones, implica todo un trabajo o una serie de métodos o actitudes, ¿verdad? Actitudes para poder hacer este cambio, que es la transformación realmente, que no es fácil, digo yo, que todo ese es el proceso que debe, digamos, buscar la educación. Cómo establecer estas creencias en el educando, ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? Porque si no, esta información siempre la tendremos ahí como verdades periféricas, ¿verdad? O que están ahí, pero que no son parte de nuestra cosmovisión, ¿verdad? Correcto. Dos cositas. Entonces, en el exterior está todo el conocimiento cognitivo, llámese un idioma extranjero, dominio de reglas matemáticas, literatura, en fin, todo está orbitando. Pero lo que va al centro, eso es un asunto totalmente del Espíritu de Dios y esa persona. Eso es lo que quería saber, porque ¿Verdad? sí hemos estado hablando de los temas, pero ¿cómo llegarle al alumno? No es un asunto mágico, ¿no? Tiene que ver una acción objetiva de Dios y una disposición del alumno, ¿verdad? Correcto. Ahora, lo Sí. que sí hace la educación, a ver si hay un espacio aquí, lo que sí hace la educación no cristiana es que el proceso de el ingreso de la verdad al corazón se vea obstaculizado. ¿Okay? Esta es una barrera de la educación entonces no cristiana, vamos a ponerla de otro color, ¿ok? Para así desfigurar, ¿ok? Poniendo, hasta persiguiendo políticamente, si fuese el caso, el ingreso de las verdades que debieran estar ingresando al centro de esa vida. Okay, así que esta otra educación lo que hace es Romanos 1:18, detener con injusticia la verdad. De modo que el ingreso de la verdadera verdad, valga la redundancia, se vea dificultada o obstaculizada. Entonces, esta persona que tengo aquí puede seguir siendo miembro de la iglesia, pero con un entendimiento relativamente pobre de una cosmovisión bíblica. ¿Estamos claros? Sí, y también por el otro lado, también puede haber una resistencia del alumno, pudiendo ser de que es un pseudo cristiano, ¿verdad? Ah, sí, pero acá nos estamos concentrando en los asuntos filosóficos. Una cosa es que el estudiante por decisión personal no quiera, y otra cosa es que tenga que enfrentarse a una batalla para, por ejemplo, cómo interpreta la historia de una manera redentora, teniendo al Señor como centro,
No lo va a lograr jamás con un profesor que no entiende nada de la interpretación de la historia desde una perspectiva cristiana. Correcto. Así que esa verdad ni siquiera el estudiante ha sido expuesto a ella. Así que no ha sido enseñado en la verdad. ¿Okay? De ahí el título, del libro de Norman. Gracias. Entonces, Gracias. yo creo que somos conscientes de la lucha, ¿verdad? En este momento somos muy conscientes del valor de la educación cristiana como tal, pero también del enorme obstáculo que representa una educación no cristiana para las mentes de nuestros muchachos. Con lo que dijo el pastor Lester hace rato, por ejemplo, ese profesor ni menciona los catecismos. Así que cuando tiene que hablar de la persona de Dios, por decir algo, no dirá algo que sea coherente históricamente. Quizá tenga una noción por aquí o por allá, o doctrinalmente incompleta o hasta defectuosa. Y más si no sabe absolutamente nada o se declara un neutralista en asuntos de religión, afirmando de esta manera la existencia de la neutralidad. Así que muy, muy, muy importante, ¿verdad? Y por eso tan clave este capitulito, si es que vamos a implementar, que es su título, las metas y los objetivos. Ok. Hay una mención al concepto de in loco parentis. Este es un concepto, aquí está, página 232. In loco parentis. Desde una perspectiva cristiana, la posición del docente es representativa del padre de familia. Actúa en sustituto del padre cristiano. Y el concepto así lo manejamos en latín. Así que cuando Efesios 6:4 le dice a los padres cristianos que eduquen en la disciplina y educación del Señor, pueden auxiliarse con ayos o docentes a los que ellos alquilan o rentan o contratan a fin de que les ayuden en esta tarea. Y entonces el docente es un representante de ese padre. Por eso no puedo representar a un padre ateo en mi aula. Cuando hacemos la entrevista a los padres, y si acaso dijera, bueno, yo soy ateo, bueno, el asunto es que yo solo represento a padres cristianos en el aula, porque tengo muy claras cuáles son las metas del padre cristiano. Entonces, cuando instruyo, es in loco parentis, con la mentalidad de un padre cristiano. Si el padre cristiano no tiene mayor entendimiento, entonces me toca alentarle a crecer en ese entendimiento. ¿Okay? Hay varias cosas bonitas en este capítulo y una de ellas muy valiosa, me imagino que tienen algunas notitas, es el maestro como persona. Me imagino que lo vieron. El maestro como persona, porque habla del maestro como símbolo de seguridad, como fuente de enseñanza de datos, como artífice artesano, lo estoy viendo aquí en la página 233, pero uno muy lindo. El maestro es siempre y sobre todo una persona. Las personas enseñan, las máquinas o los libros. Cuando usted agarra un curso en internet, por supuesto que es enseñanza, ¿verdad? Solamente que esa enseñanza, a ver, es del tipo de la que colocamos a orbitar alrededor de nuestras personas. Son destrezas que nos van a servir, etcétera. Pero entiendo que solo hay ciertas verdades que van a ingresar y que no son verdades ingenieriles o matemáticas o que tiene que ver con el tiempo verbal de los verbos en inglés, etcétera. De modo que esta es una destreza más, pero vivo por lo que tengo aquí en el centro, que serían vivo para servir, amar, saber, etcétera. Así que puedo tomar un curso perfectamente
de una máquina para adquirir datos y estos los pondré a orbitar alrededor de mí. Ya será mi destreza, ya puedo reparar ese motor de diésel, ya puedo organizar un cuento, ya entiendo qué es el Bitcoin, ya entiendo qué pasó en la Edad Media, cursos que puedo tomar por internet, pero para las verdades que van al centro, requiero personas, incluyendo en primer lugar la persona de Dios. Eso está muy claro aquí. Comentarios, si lo hubiera, sobre este punto, para que entendamos esto que estamos llamando educación moderna. Algunos le tienen un poco de fobia a aprender a través de internet, por ejemplo, pero quizás tengamos que hacer esta diferenciación entre el aprendizaje que va al centro del ser y el aprendizaje de destrezas que se quedan orbitando y que puedo aprender incluso de un ateo. Comentarios, si lo hubiera. A ver si entiendo, Donald. Sí. Cuando dice que el maestro es siempre y sobre todo una persona, está implícito ahí lo que es sentimientos, emociones, el lenguaje corporal y todo eso, que eso lo comunica una persona. No sí. somos un código gacha ahí, como aparece por ahí. Correcto. Y entonces, que eso es lo que yo más o menos entiendo, porque cuando uno ve como Jesús enseñaba, pues él era muy humano también, o sea, a pesar de ser Dios, él presentaba muchas cosas humanas ante sus discípulos. Y a veces creemos que un maestro es un robot, ¿verdad? Que solo da conocimiento, pero tiene que ir implícita esas cosas que son también muy humanas, ¿verdad? Sentimientos, emociones. Bueno. Tomemos una vez más este asunto del conocimiento, ¿verdad? La máquina me da datos y yo pongo los datos alrededor. Una persona se acerca a mí alentándome a considerar lo central: amar, servir, obedecer. ¿Ok? El dato por sí solo no es la transformación. Por supuesto que necesito información para alentarme a la transformación. Pero mientras más personal es el ánimo, el aliento, el impulso, la corrección, entonces la verdad tiene más posibilidades de ir a donde debe ir. ¿Ok? Este es el elemento de la persona. Cualquiera le puede enseñar a mis estudiantes la biografía de Marx, pero valorar a Marx desde la perspectiva de Cristo tiene que estar conmigo. De ahí que el valor es la persona. El estudiante dice, es con él que necesito sentarme. Los datos yo los encuentro en un libro, pero es con él que necesito pensarme porque tengo la confianza de errar, equivocarme, plantear preguntas, etcétera. Así que este sentido de el maestro es sobre todo y siempre una persona muy, muy valiosa. Por supuesto, como me lo ha dicho, ojalá sea una persona con conocimiento. Okay, el solo hecho de ser persona no hará que haya transformación, sino es una persona que tiene el conocimiento adecuado. Comentarios sobre la parte donde se discute la enseñanza como arte y como ciencia. Hay una parte acá, ¿verdad?, que discute si es un arte, si es una ciencia. Aquí hay una afirmación que dice, ¿se acuerdan? La enseñanza es una apelación, eso empieza a partir de la 236. La enseñanza es una apelación a situaciones y personas que varían continuamente. Repito, la enseñanza es una apelación. Yo creo que no lo subrayé. No, aquí está, en la
2:40. La enseñanza es una apelación a situaciones y personas que varían continuamente. Y todo buen maestro, menciona en esta parte del libro, acepta esto de manera institucional. ¿Ok? Los datos puede que no varíen. No son los datos, son las situaciones y las personas. Ya todos aquí conocemos que hay personas que en determinadas circunstancias están más abiertas a aprender que la misma persona en otra circunstancia. ¿Okay? Y por eso se requieren personas. Las enciclopedias no identifican esa situación y esa variación en la persona que la hace particularmente proclive a hacer una pregunta, como un Nicodemo que se acerca de noche a platicar con Jesús. Como un estudiante que le pide a uno un tiempo para hacerle una pregunta y especialmente cuando dice, profe, no tiene que ver con la materia. Imagínense usted un profesor entonces que de los que dicen que la enseñanza es solamente cuando están enseñando sobre su asignatura. Ah, no, entonces no es conmigo, eso es con el capellán. ¿Ok? Pero si es educación cristiana, entonces son personas y situaciones sensibles a esas variaciones continuas. El mismo muchacho que hoy les tira la Biblia en la cara, debido a que somos personas, quizá mañana nos llame. ¿Ok? Y quizás si no nos llama mañana, lo haga en un año, cuando ya no sea nuestro estudiante. Y nos llame a profe, ¿me puede dar un tiempito? Y ya se graduaron, ya no hay exámenes de por medio, ya en la relación no hay relación maestro-alumno, y de pronto ahí aparecen. ¿Me podría atender? Es que una cosa ahí que estoy viviendo. Y saben que somos una persona. ¿Okay? Muy bien. La respuesta sería que sí es ciencia, arte y compromiso. ¿Quieres ampliar eso, hermano? Especialmente lo de compromiso. Digo yo que tiene que ver el compromiso porque al fin y al cabo es una actitud de obediencia personal, ¿verdad? Uh-huh. Básicamente. Uh-huh. Ciencia porque es demostrable y es sistemática también. Y arte porque en realidad hay esa tendencia de capacidad en el hombre para desarrollar lo que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad? Claro, con relación a ciencia, vieron la discusión que hay ahí entre las dos escuelas estas, se llaman los conexionistas y los de la escuela cognitiva. Ya no nos va a dar tiempo seguramente de discutir esa parte. Pero es ciencia por el hecho que podemos planear, podemos determinar cuáles serán el conjunto de experiencias curriculares, pedagógicas que esperamos tener con nuestro estudiante. Y lo que llaman educación es que ¿cuándo sucede el aprendizaje? En realidad no se ve. Ahorita está aprendiendo mi estudiante. Y por eso se da esta discusión si es un asunto de estímulo-respuesta. Los conexionistas nos van a decir que lo que tenemos que hacer es planear puras experiencias donde se den las conexiones neurales para que el estudiante entonces incorpore a su ser el conocimiento que nosotros hemos planeado compartir, de manera que garanticemos científicamente que la enseñanza ha sucedido. Pero lo cierto es que no hay forma de saberlo. Y como ya mencionaron, el estudiante puede memorizar algo, luego lo identifica o lo reconoce en un examen, escribe, y 2 meses después ya lo votó. Y lo votó porque considera que no había razón para la cual salvaguardar esa información. Las presuposiciones que tiene le llevaron a considerar que no era el momento y que era una información que si la quería, pues simplemente la iba a buscar en internet posteriormente. Entonces, si la educación es alteración de los patrones de conducta, o sea, hay cambio, ¿cuándo nos damos cuenta que hubo cambio?
¿quién dice que el cambio que sucede en sí es propiamente aprendizaje? O aprendió una maña el estudiante y dice, no, para que deje de molestarme, pues voy a empezar a tomar ese patrón de conducta, pero es para que ya deje de molestarme. Lo que aprendió es activar una maña interna. Y el docente contento porque dice, mira, ya fulanito se volvió más participativo. No, fue la estrategia que usó para que ya lo dejes en paz. Porque si no me va a seguir preguntando y me va a seguir preguntando. Solo la Y aquí, experiencia, ¿ah? Solo la experiencia en el tiempo, ¿verdad? correcto. La evidencia se va a manifestar a través de sus decisiones posteriores, ¿no? Bien señalado. El estudiante que aprendió viene y te dice que aprendió contigo. Y igual, ya cuando ya pasó el marco de relación docente-alumno. Es más, en este mismo curso, todos ustedes algo harán con esta información hoy, mañana, pasado. Entró a este curso con una expectativa, sopesó, juzgó, valoró, está valorando, pero veremos en el futuro el nivel de compromiso, que a final de cuentas es el peldaño último, el nivel de compromiso con lo aprendido. Y en educación cristiana, pues no hay dónde perderse. Estaremos educando cristianamente en algún nivel, en la iglesia, en la familia, apoyando a las escuelas cristianas. Entonces, ese es el compromiso. Dice Norman que no es empíricamente evidente. Casi que ni nos damos cuenta cuándo comenzó ese compromiso. Algunas personas nos hablan de su momento eureka en una clase, que dice, uy, me cayó, le entendí. Pero puede referirse a que entendió algo que dejará orbitando alrededor de su persona y no necesariamente es algo que irá al centro de su ser. No tiene que ver con los valores de amar, servir, obedecer, etc. Ya entendió ese punto como una nueva destreza, un nuevo verbo que ya se sabe en inglés. Ya comprendí cómo es la inflexión que se hace en esta fonética, pero no es algo que irá al corazón, al centro, sino algo periférico. Muy bien. ¿Algo que comentar para cerrar este capítulo? Me pareció magnífico el cierre sobre la necesidad de la unidad del currículum a partir de los propósitos primarios. Me pareció magnífico ese cierre. Esto viene después de los párrafos de Stephens, que son estos, y al mencionar la necesidad de la unidad del currículum alrededor de o a partir de los propósitos primarios. Por ejemplo, en esto que menciona, para el cristiano la enseñanza no es un fin último, es la vía por la cual puede cumplir su llamado y servirle al Señor de su vida. Por supuesto, ahora que ya estamos adultos, desechamos cualquier currículum que sabemos que no va en términos de nuestro llamado. Yo no tengo el menor interés en aprender italiano. ¿Ok? Puede haber personas que estén bien motivadas por causa de que saben de su llamado, porque tienen un llamado empresarial, comercial, pero este caballero que les habla no es que menosprecie este idioma en particular, pero cuando hago un recuento de las destrezas que requiero, el italiano no aparece, no aparece ahí. Okay, a esta altura puedo escoger los currículums a los que me expongo y cuyas destrezas requiero en términos de mi llamado. El muchacho más joven no necesariamente tiene las herramientas para juzgar la razón por la cual tiene que enfrentarse con ese currículum. Y ahí es donde hay que hacer la diferenciación entre destrezas que orbitan o que llegan a formar parte de nuestro ser y los objetivos primarios. Donald,
Tengo Adelante. tengo un comentario de Anthony que me parece que sí se calza con lo que acabas de decir. Anthony llega y Ujú. dice, por ejemplo, aprender inglés para usarlo en el trabajo, y pone entre paréntesis salario, demanda mucho tiempo y esfuerzo, pero llega a ser un conocimiento molesto y vacío con el tiempo, aun cuando ya esté generando ese ingreso económico. Ujú. ¿Es un Es, comentario que lleva a alguna conclusión o ahí termina? ahí termina. No sé si el Ujú. hermano Anthony quiere ampliar el tema. Ajá, sí, porque me parece que hay algo que podemos sondear. Mano Anthony, ¿Me escuchan? totalmente. Sí, no, me refería a que el, el aprendizaje del idioma pues requiere sí mucho tiempo, esfuerzo, dedicación, pero la razón por la cual uno comenzó a adquirirlo más cuando uno era un no creyente, llega el momento en que se convierte incluso en algo que no es molesto y pienso que debe ser por la razón, por el objetivo que tenía, que no, que está entre la periferia, como han comentado usted, y no en algo que realmente llegaba a la transformación interna. Correcto. La gran ventaja, Anthony, es que ahora eres adulto y ahora Sí. puedes hacer una valoración de esa experiencia y reubicar esta destreza en términos del servicio al Señor. Sí, correcto. Ese ¿Verdad? comentario lo hice antes de que usted comentara acerca del que tiene un llamado empresarial, del ejemplo del italiano. Ajá. Y ahora sí se puede ubicar con una cosmovisión bíblica. Correcto. Hay personas que me dicen, pero ¿cómo no vas a Muchas gracias. aprender italiano? ¿Verdad? Pero claro, me están hablando desde su propio, desde su propia visión del mundo, desde su propia espiral, y como el italiano está muy más cerca hacia el centro, en el caso de ellos, pues dicen, también debería estar cerca en el caso tuyo, pero no necesariamente, ¿verdad? Entonces, muy importante aquí la unidad del currículum con los propósitos primarios y que nuestro estudiante entienda qué cosas son los propósitos primarios y qué cosas son aquellos elementos del currículum que están ahí para coadyuvar, apoyar, pero que no son cosas que necesariamente tengan que estar en el centro de nuestro ser. ¿Ok? En una materia como la mía, filosofía, por ejemplo, a los muchachos, ahí sí hay ideas que alguien podría considerar llevar al centro de su vida y decir, profe, usted me ayudó a ser freudiano, usted me ayudó a abrazar el darwinismo o el dualismo platónico, ¿verdad? Así que tiene que ser un asunto filtrado por una cosmovisión cristiana, de manera que Cristo aparezca superior a cada una de estas filosofías y que sí las conozcamos de forma informativa, las coloquemos en nuestro anaquel de la periferia y que sigamos concentrados en los grandes valores de la fe para seguir adelante. Pero sí nos toca verlos con a Kant y a todos esos señores. ¿Ok? Pero, señor. No, lo que tal vez quería preguntarte era, digamos, ¿habrá un conocimiento cultural que debería ser básico para cada uno de nosotros? Uh-huh. Yo quería referir algo de eso. ¿Verdad? Uh-huh. Porque podríamos o lo llamaríamos como que lo quisiéramos ignorar. Voy a poner un tema, tal vez hablar de política ahorita. Uh-huh. Es un conocimiento que simplemente, sí, no, está en mi periferia. Uh-huh. ¿Puedes comentar un poco ahí? Ok, Emel, para saber si va en la misma línea. Me tiene inquietado esto del idioma.
porque yo el año pasado, un hermano de la iglesia me hizo un comentario, se burló de mí porque yo estaba estudiando italiano. Me dice, ¿para qué estudia italiano? ¿Para qué estudia italiano? Mejor estudia inglés, que es la lengua del comercio. Pero yo veo las cosas de lo que es el acervo cultural de un misionero. Yo me considero un misionero. Tengo la Biblia en italiano y la leo en italiano, estudié y me gustaría leer los escritos de Savonarola escritos en italiano. O sea, si uno es un misionero y está dedicado a las cosas de Dios, tiene que tener un acervo cultural bastante. De hecho, cuando se conoce una lengua, uno conoce la cultura también. Amén. Entonces, yo no lo veo fuera de tono, estudiar un idioma donde uno puede sacar un provecho. De hecho, hasta he hecho cartas para conectarme con misioneros allá en Italia, cartas en italiano. Entonces, siempre habrá un provecho que uno puede sacar, pero para la gloria de Dios. Entonces, no verlo así desde el punto de vista simplista de que estudio inglés porque va a ganar plata. ¿Entiende? Ok, correcto, no, correcto. Por eso, Calvino hará la observación alrededor de la vocatio o vocación, el llamamiento. Quiero conocer a Dios y Él tiene un llamado para mí. Y parte de cómo voy descubriendo ese llamado es a través de estas tendencias, inclinaciones, destrezas naturales que tengo y que otros amigos me confirman. Tengo facilidad para el idioma, bueno, los amigos ayudarán, pero estamos seguros de que no estamos encaprichados simplemente en adquirir ese conocimiento, sino que tenemos la convicción de que tal conocimiento llegará a ser una herramienta para el desarrollo de nuestra labor. Con relación a la política que mencionó el pastor Lester, aquí hay varias formas de abordar este asunto. Una de ellas, la más vital, es que nosotros somos anunciantes de un reino con implicaciones políticas. Por supuesto, necesitamos dar la definición de política para no entender lo que normalmente entiende la gente por política partidaria, la política como concepto de gobierno. Todos los que estamos aquí casados gobernamos un hogar. Desde jóvenes comenzamos gobernando un cuerpo, el nuestro, espero. Y luego gobernamos la porción de nuestra oficina donde laboramos y gobernamos nuestra mente seleccionando una serie de ideas. Y luego tenemos la oportunidad de expresar en forma de voto, por ejemplo, aquellos que ocuparán posiciones públicas para desempeñar funciones de gobierno. Y de esta manera tendremos la opción de incidir en conceptos bíblicos como justicia, servicio, desarrollo, a través de una arena de servicio que se llama el ejercicio de la autoridad o gobierno. Así que cada uno se informará en la medida que considere qué es lo que entiende por el tema. Y sí, estoy plenamente convencido de que algunos, por la misma educación humanista secular y la manera como enseña política, pues se nos vuelva un tema que más bien tengamos aversión a él. Aquí es donde se vuelve a salir el punto de lo que es ser persona, y con honestidad uno puede hablar con otra persona de cómo es que valora, dónde aprendiste tu concepto de política. ¿Es el reino de Dios un reino que tiene implicaciones políticas? Cuando le decimos a Jesús que es rey, ¿no? ¿Eso no es un título político? El Nuevo Testamento está lleno de alusiones políticas. De hecho, la religión de Jesús, como la llaman algunos autores, ha sido desvestida de su carácter político. Pero hermanos queridos, ¿saben qué hora es? La hora del cierre. Quisiera decir un par de cosas para cerrar. Pónganle por favor mucha atención a la crítica de que se aprende haciendo. A primera vista incluso puede sonar un poquito ridículo,
Norman usa bastante ironía en esa sección del capítulo. Cuando dice, bueno, si uno aprende haciendo, entonces digámosle al niño que aprenda a leer leyendo. Y yo sé que vieron hacia dónde es que Norman estaba llamando la atención. Muy importante las comparaciones, por ejemplo, en la página 284, imagínense, eso está bastante adelante, sobre unos conceptos. Esas tablitas son valiosas en el futuro cuando tomen el libro nuevamente y hagan estas revisiones a vuelo de pájaro. Estas tablitas le ayudan a uno a recordar rápidamente los contenidos, y con esto cierro. Vean, por ejemplo, esta tablita de la página 284. Todo aprendizaje involucra la conexión de estímulos y respuestas. Todo aprendizaje implica una actividad interna por parte del aprendiz. Estas partecitas acostumbro rayarlas en los libros y de vez en cuando poner ahí un recordatorio. Sus teléfonos tienen esta función y ponen ahí en 6 meses revisar páginas tales y tales y tales. Entonces se encuentran estos cuadritos, los toman y así mantienen latentes los temas alrededor de la educación cristiana. Bueno, por hoy ya no tuvimos el segmento número 3. Creo que el miércoles estaré pasando el tema de su segundo ensayo. Ya estamos en la recta final y enviándoles el material. Pastor Lester, le dejo a usted la conclusión. ¿Estaba ahí el Pastor Lester? Sí. No, había un comentario, Sí. pero nada más para leerlo y tal vez Donald ahí tomar puntos, ¿verdad? Tal vez ahí para la próxima. Giovanni decía, ¿qué pasa cuando las materias del currículo son impedimento para alcanzar el objetivo? Por ejemplo, lograr un título pastoral, pero el estudiante no cuenta con las cualidades y destrezas para lograr ese objetivo y verse impedido de lograr servir al Señor aun cuando el llamado sea claro. Digamos, algunos impedimentos ya de destreza, me parece, ¿verdad? Ok. Entonces, Donald, ahí será como apuntarlo y tal vez mi hermano Giovanni tenerla presente para la próxima semana. Okay. Saludos. No, y si no, que me llame personalmente, porque igual ahí va el elemento persona. Hay una persona a la cual escuchar con una experiencia propia, particular. Y hermanos, algunos currículums sí van a ser un impedimento. Nosotros que somos adultos, pues simplemente lo asumimos así con varonilidad y decimos, ni modo, me lo trago pero soy adulto. El asunto es cuando es nuestros pequeños que tienen que tragarse de estos currículums y nosotros ayudar a que no se pierda el rumbo de los objetivos primarios. Bueno, un abrazo a todos. Vamos a orar, mis hermanos. Bueno. Padre, te damos gracias, oh Dios, por la noche. Gracias, Padre, por lo que hemos aprendido. Todo sea, Padre Santo, realmente para tu honra y tu gloria. Que a cada uno de nosotros nos ayude a entender, oh Dios, que realmente la única fuente de conocimiento viene a través de tu palabra, de nuestro Señor Jesucristo, de darle honra y gloria a Él. Ayúdanos, oh Padre Santo, cada uno de nosotros a cambiar nuestra manera de educar o de pensar en la enseñanza. Ayúdanos, oh Dios, a cada uno de nosotros en nuestras diferentes áreas donde estamos y cuídanos. Bendice, Padre Santo, Pastor Donald, su labor, su llamado, y bendice, Padre Santo, sus capacitaciones y toda la instrucción que también da no solamente a nosotros, sino también a otros grupos. Cuídalo a él y bendícelo. Gracias, oh Dios, por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.